Hasta hace poco en la reunión de los jóvenes, y como bien se ha dicho en el tiempo de los anuncios, ayer tuvimos un encuentro de todos los jóvenes del sureste, pues este verano sin lugar a duda ha habido una canción que ha sido, digamos, el hit, el éxito entre las reuniones de los jóvenes. Es una canción que a lo mejor no se conoce aquí en Orihuela, pero es una canción que se llama Un Nuevo Nombre. Un nuevo nombre hay escrito en gloria, y soy yo, y soy yo. He conocido al autor de la historia, mi Señor, mi Señor. Y hay una parte que a los chicos les encanta porque es casi que rapeada, que dice: yo soy quien soy porque el gran yo soy me dice quién soy yo. Es un poco trabalenguas, pero no es difícil y seguramente podríamos decirlo todos juntos: yo soy quien soy porque el gran yo soy me dice quién soy yo. Al final del culto, a ver si alguno es capaz de decírmelo sin trabarse la lengua. Y es que, hermanos, nos gustan las cosas nuevas. Hay un nuevo nombre escrito en gloria y es el mío. Y yo soy nuevo y cuando viene el año nuevo, nuevo yo. Y nos gusta además decir: tengo un nuevo móvil, o tengo un nuevo coche, un nuevo trabajo, un nuevo esto, un nuevo aquello. Nos gustan las cosas nuevas. Y no lo digo como una crítica, sino como una mera y simple observación. De manera que cuando vamos ante el Señor también, pues nos gusta decir que Dios ha hecho todo nuevo. Y sin lugar a duda esto es real y esto es verídico. ¿Qué dice la Biblia respecto a lo nuevo? ¿Qué dice la Biblia respecto a un nuevo pacto? Y es que el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 8 va a estar desarrollando esta temática. Un nuevo pacto. Esto quiere decir que hubo uno antiguo. Pues el que tenemos en Cristo Jesús es nuevo, teniendo en cuenta que el centro y la idea del libro de los Hebreos es decir que Cristo Jesús es superior en todo. Es exaltar a Cristo como superior en cada aspecto espiritual, humano, histórico, social, etcétera, que pueda haber en la existencia de la humanidad. Cristo Jesús es superior, es supremo. Este es el mensaje en pocas palabras del libro de los Hebreos, y vamos a estar viendo que en este capítulo no será la excepción. Así que te invito a acompañarme a abrir tu Biblia al libro de Hebreos, y aquí vamos a estar estudiando a Cristo Jesús como autor, ya te voy adelantando, de este nuevo pacto. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder estar aquí reunidos con tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, porque en esta aprendemos la verdad y te conocemos. Y aprendemos a escucharte, oh Señor, y aprendemos a entenderte. Y conocemos tu carácter y conocemos la verdad. Porque tu palabra nos ilumina y nos revela cuánto necesitamos y cuánto te necesitamos. Así que, Señor, te pido que hoy nos ayudes a estar concentrados, que quites, Señor, cualquier distracción en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos ayudes a entender qué es esto de un nuevo pacto y cómo es que Cristo Jesús es el protagonista en todo esto. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el centro del mensaje de Hebreos? Versículo 1 de Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tan importante que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él, nuestro sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ningún ser humano. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas estipuladas en la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a
a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Cristo ha recibido un ministerio superior, ya que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera habido necesidad de un segundo. Pero Dios, al reprocharle al pueblo sus defectos, dice así: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano dirá: ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo les perdonaré sus injusticias y nunca más me acordaré de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál es el mensaje de Hebreos? ¿Cuál es el centro del mensaje de Hebreos? ¿A dónde quiere llegar el autor bíblico? El punto principal que venimos diciendo es este. Dice el capítulo 8, que Cristo Jesús es superior en todo. Vimos en el capítulo 1, Cristo Jesús es la revelación superior al ser humano. Vimos en el capítulo 2 que el Cristo Jesús es el hombre superior. Vimos también que es superior a Moisés y a Josué, incluso a Abraham. Vimos que Él es el descanso superior, es la salvación superior, incluso es el sumo sacerdote superior. Él es superior en todo. Él está por encima de todo. Todo lo que Cristo ha venido a traer es una nueva realidad. Él trae todo nuevo. Él hace todo nuevo. Nos gustan las cosas nuevas. Nos gusta decir: aquí algo nuevo. E incluso cantar: hay un nuevo nombre escrito en gloria, y soy yo. Y todo esto es posible únicamente gracias a la labor de Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Nos enseñaban ya los capítulos anteriores, el 6 y el 7. Él es nuestro sumo sacerdote supremo, superior en todo. Uno que entró a la presencia del Padre y con Él nosotros tenemos acceso. Recordamos, ¿no?, que se había estipulado que nadie podría entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote una vez por año. Y este entraba con suma precaución, porque posiblemente caería muerto a causa de su pecado, a causa de la perfección, la santidad de Dios. Pero Cristo Jesús, en nuestra representación como nuestro sumo sacerdote, entra al trono de la gracia y nos da acceso. Y como sumo sacerdote, Él hace un sacrificio, como haría cualquier sumo sacerdote, pues entraban al lugar santísimo a hacer aquel ritual del cual ya hablamos hace 2 domingos. Pero este sumo sacerdote supremo, que es Cristo Jesús, se entrega a sí mismo. Y como Él es eterno, y como Él murió pero resucitó para gloria de Dios Padre y para nuestra salvación, su salvación es eterna. Cristo trae una nueva humanidad, un sacerdocio nuevo e imperecedero, un reposo eterno, un pacto nuevo. Y como sumo sacerdote supremo, trajo consigo mismo un pacto perfecto. Antes ha dicho: el anterior ha quedado revocado. No que Dios haya fallado a su palabra, ha quedado revocado porque el pueblo con el cual se hizo el pacto se separó de Dios.
Entonces dice que Dios los dejó, los abandonó en su pecado. Entonces es necesario este pacto nuevo. ¿Pero cuál es este pacto nuevo? Bueno, para eso la clave es los versículos 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí está el pacto, aquí está la clave. Y dice así: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano dirá: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo les perdonaré sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Este es el pacto nuevo del Señor, que su ley estaría escrita en nuestra mente y corazón. Ya el capítulo anterior, el domingo anterior, estuvimos repasando, ¿no? Aquella exhortación fuerte de parte del autor del libro de los Hebreos para sus receptores. Vosotros deberíais ya ser maestros y en cambio sois niños, les está diciendo. Deberíais ya estar comiendo alimento sólido, pero seguís con la leche materna. Dejemos atrás todo aquello, vamos a avanzar, vamos a ser maestros de la ley, vamos a ser cristianos maduros. Eso es precisamente lo que vimos el domingo anterior. Y es que, hermanos, si somos parte del nuevo pacto de Cristo Jesús, la ley del Señor está en nuestra mente y ha sido escrita en nuestro corazón. No podemos entonces no obedecerla, no cumplirla, no estudiarla, no escudriñarla, no vivirla. Esa es central en el nuevo pacto de Cristo Jesús. Tenemos que estar aferrados a esta. Tenemos que estar, hermanos, constantemente reflexionando en las verdades que en su palabra encontramos. ¿Dónde vamos a encontrar un pacto para salvación? Una salvación verídica, un sumo sacerdote, si no es en Cristo Jesús, el cual expresa estas verdades en su palabra. ¿Dónde sabremos, para empezar, que tenemos un problema llamado pecado si no tenemos la perfecta palabra de Dios, que es como un espejo y refleja nuestra maldad? Hay un nuevo pacto y su ley forma parte de esto. Tenemos que estar aferrados, asidos a la palabra de verdad que es la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. De manera, versículo 11, que ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano le dirá: ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Es precioso y qué bendición, hermanos, que arriba se nos está quedando pequeño. No solo aquí abajo, que cada vez se nos queda más pequeño, arriba también. Y como veréis, habemos unos cuantos aquí, pero es que arriba están los niños y están aprendiendo y están conociendo al Señor. De manera que tú no tienes por qué decirle: oye, ven, conoce a Dios, a los pequeños, porque ellos también le conocen de manera personal. Porque el Evangelio no entiende de edades, no entiende de raza, no entiende de nuestro bagaje que podamos llevar. El Evangelio es para ti y es para mí. Es para ellos, los pequeños, y para nosotros, los más mayores. Ninguno dirá a su hermano: ven, conoce a Dios, porque le conocerán todos. Qué bonito, qué precioso es, por ejemplo, los miércoles en los cultos de oración, cuando estamos agradeciendo al Señor. Pero no decimos: oye, ¿tú conoces a Dios? Decimos: es que Dios es tan bueno que me ha hecho aquí, que me ha hecho allá. Y todos decimos: amén. También ha sido así conmigo. También me ha provisto en mi necesidad. También me ha dado salud en mi debilidad. También me ha dado cuanto necesito. Y compartimos juntos a aquel que es poderoso para salvar. Y nos gozamos en Él.
porque le conocemos de manera personal. Antes ha dicho Él: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y conoces entonces a Dios? ¿Formas parte de este pueblo que Él ha reclamado para sí? El nuevo pacto demanda un pueblo para Dios totalmente entregado a su palabra. Un pueblo en el que cada individuo le conoce de manera personal. De manera que conoces a Dios. Yo conozco a Dios. ¿Y sabes cómo le conozco? Como se me ha presentado en el versículo 12. Porque yo les perdonaré sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Un pueblo para Dios que se sabe perdonado porque se ha humillado. Esta debe ser la realidad diaria de la Iglesia de Dios. Tan lejos como está Oriente de Occidente, ha puesto el Señor nuestras rebeliones, nuestras maldades. Dice el salmista: no sé qué tan lejos está Oriente y Occidente. Desde luego es un punto en el cual todo lo que ahí llega se ha perdido, olvidado para siempre. Mis maldades, tus maldades en Cristo Jesús son perdonadas. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Se acabó. Él ha traído una nueva realidad, un perdón perfecto, un perdón tal y como lo necesitamos. Yo como pecador, Dios como santo, Él como mi Dios, yo como su pueblo. Me conozco, me entiendo, me sé ahora perdonado. ¿No es precioso este nuevo pacto en Cristo Jesús? Una relación personal con Él, basada en su palabra, en la cual hemos sido perdonados. Es un pacto perfecto, precioso, necesitado. El capítulo 9, no lo leeremos entero, pero nos habla respecto a este antiguo pacto y este nuevo pacto. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía normas para el culto y un santuario terrenal. Así estaba dispuesto el tabernáculo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Allí había un incendiario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y ciertamente nosotros haremos un poquito como el autor de Hebreos y no entraremos en tanto detalle. Es probable, si tienes Biblia física, que detrás, así como vienen los mapas, también tengas una vista aérea de lo que era el templo, y ahí te pondrá lugar santísimo, lugar santo, y más o menos te darás una idea de lo que aquí el autor de Hebreos está describiendo. Y es que el templo había sido desarrollado y había sido creado por el Señor con un propósito exacto: que el pueblo de Israel recibiese el perdón de los pecados. Un lugar en el cual ellos comprendían que eran pecadores, pero sabían que Dios les podía perdonar. Este primer lugar, el lugar santo, tenía ciertos elementos, los cuales no entraremos en detalle ahora, pero el lugar santísimo es este lugar que te he mencionado antes, en el cual una vez al año el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, podía entrar, porque aquí estaba el arca de la alianza, la cual representaba la gloria de Dios. Y como Dios es santo, 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 perfecto en su totalidad, totalmente apartado del mal y totalmente separado de todo cuanto podemos empezar a comparar, y nosotros no.
y nosotros somos pecadores, el sumo sacerdote entraba ahí, atado y con una pequeña campanilla, porque entraba y muy probablemente podía ser su muerte. La perfección de Dios nos separa de Él. Mejor dicho, nuestra imperfección, nuestro pecado nos separa de Él. De manera que este sumo sacerdote entraba y ahí rociaba la sangre del corderito que había sido matado en lugar, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, y entonces en este sistema ritual y ceremonial un inocente tomaba el lugar de los culpables. Pero este lo tenía que hacer por sí mismo también. Cuando empiezas a estudiar todo este tema y empiezas a ver los registros históricos que llevan los hebreos, muchos de estos sumos sacerdotes entraban sin haber dormido. Porque decían, ¿qué pasa si yo soñando llego a pecar y voy a entrar al lugar santísimo? De manera que se quedaban durante toda la noche en vigilia y así se aseguraban de no haber pecado. Y antes de esto habían tenido que pedir perdón por sus pecados también. Todo un sistema creado porque el ser humano necesita ser perdonado por Dios. Y así entonces llegamos a los versículos 9 al 10 que dice: todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Todas las ofrendas y sacrificios que ahí se ofrecen no pueden perfeccionar la conciencia de quien practica dicho culto, ya que se trata solamente de comidas, bebidas, ciertos ritos de purificación. Estas observancias tienen que ver con reglas externas, válidas únicamente hasta el momento en que Dios reforme todas las cosas. Aquello hacía sombra de lo que habría de venir, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del sumo sacerdote supremo que entra al lugar santísimo y rompe el velo que separaba a la humanidad de la presencia de Dios, porque es Dios hecho hombre entrando y habitando entre la humanidad. De manera que ese nuevo pacto traído por Dios deja aquello como un mero símbolo, una sombra de algo superior, de algo perfecto, de algo pleno, de un perdón de los pecados absoluto. Aquello ya ha caducado. Son válidos únicamente hasta el momento en que Dios reforme todas las cosas. Y Él lo ha hecho ya en Cristo Jesús. Versículos 11 y 12. Pero Cristo ya ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través del tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanos, es decir, que no es de este mundo creado, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Todo aquello era un símbolo de lo que habría de venir, una sombra de lo que Cristo iba a hacer, y Él ya lo ha creado, ya lo ha cumplido, Él ya ha obtenido para nosotros la necesitada redención eterna. Aquello tenía que haber sido hecho una vez al año por hombres imperfectos que a su vez tenían antes que hacer el ritual para ellos mismos. Con la sangre de machos cabríos y de becerros, que también era caduca. Pero en Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Y Él entra y ofrece su propia sangre. Aquel lugar de propiciación, de perdón de los pecados, ahora la encontramos en Cristo Jesús. Ya no es un lugar al que tenemos que ir. Y una vez al año todo el pueblo de Israel llegaba a Jerusalén precisamente por esta razón. Pero ahora Dios ha llegado a nosotros. Se nos ha acercado. Te ha llamado hijo y tú le puedes llamar padre. Te ha llamado mi pueblo y tú puedes llamarle mi Dios. Y la purificación, la redención que Él nos da es eterna.
porque fue su sangre la que se derramó en nuestro lugar. Versículos 13 al 14, antes leeré el 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Versículo ahora sí, 13 al 14. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados sobre los impuros santifica y purifica sus cuerpos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si aquello purificaba, porque al final fue establecido por Dios, si aquello era efectivo, aunque no de manera eterna, si aquello fue establecido por Dios y funcionó por milenios, ¿cuánto no va a funcionar la sangre de Cristo Jesús, de Dios hecho hombre? ¿Acaso no será un pacto superior? ¿Acaso no será una salvación perfecta y plena? ¿Acaso no será todo cuanto necesitamos? ¿Crees que puede caducar? De ninguna manera. Porque nuestro sumo sacerdote y nuestro redentor, que es Cristo Jesús, sigue hoy vigente, sigue hoy con vida, porque al tercer día resucitó. Pero derramó su sangre. Y sin derramamientos de sangre no hay perdón de los pecados. Y lo hizo. Y cumplió lo uno sin dejar de cumplir lo otro. Él es supremo, superior en todo. Y por lo tanto el pacto que Él trae es superior en todo también. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Por esto Cristo Jesús va camino a la cruz y lo hace por amor a ti y a mí. El justo por los injustos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nosotros pecadores. De manera que concluye diciendo, por eso, versículo 15, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Con su muerte ha obtenido la liberación de los pecados cometidos bajo el primer pacto, haciendo posible que los llamados reciban la herencia eterna que les ha sido prometida. Cristo es central en el mensaje de Hebreos, porque Cristo Jesús es central en el Evangelio. El Evangelio sí es parte de nuestra historia, pero es la historia de Cristo Jesús. Dios quiere relacionarse con su creación. Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere escribir en sus mentes y corazones su ley perfecta. Él quiere tener así una relación personal y perfecta con cada uno de nosotros. Y es Cristo el que hace posible que lo que habíamos leído en el 8, del 10 al 12, sea una realidad hoy. Que Él ha puesto su ley en nuestras mentes y la ha escrito en nuestros corazones, que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, y que ya no es necesario que digamos a nuestro prójimo ni a nuestro hermano, ven, conoce al Señor, porque ya le conocemos de manera personal, desde los menores hasta los mayores, porque Él ya nos ha perdonado de injusticias y nunca más serán recordados nuestros pecados ni nuestras maldades. Este es el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Concluye diciendo versículos 23 al 28, de modo que si fue necesario purificar de esa manera aquellas cosas que tan solo son símbolos de las realidades celestiales, entonces las mismas realidades celestiales requieren de mejores sacrificios que esos. En efecto, Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, en cambio, en la consumación de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y por su sacrificio quitó de en medio el pecado.
y de la manera que está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Luego aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, el pacto nuevo de Cristo Jesús es eterno y definitivo. Porque Él no derramó sangre ajena, sino la suya propia. Porque es el sumo sacerdote supremo por excelencia, porque es Dios por nosotros. Porque Él no entró al lugar santísimo que representa la presencia de Dios, sino que fue delante del Padre e intercede por nosotros, a nuestro favor. Es Dios por nosotros. Porque Él murió una sola vez y para siempre, y su salvación es vigente hoy, mañana y por la eternidad de la eternidad. Porque Cristo Jesús quitó de en medio el pecado, ya no será traído de vuelta. Porque el pacto que Él trajo es un perdón perfecto y eterno, duradero y real a nuestras vidas. Y porque ahora le esperamos, pero no para que empiece el nuevo pacto, sino que le esperamos porque Él prometió que volvería por su iglesia. Pero ya su salvación es vigente. ¿Esperas al Señor? ¿Esperas a Dios? ¿O aún estás esperando su salvación? Él te la quiere dar hoy. Como sumo sacerdote, Cristo Jesús se presentó a sí mismo por los pecados, siendo un sumo sacerdote que con su sangre inocente entra en la presencia de Dios e intercede por nosotros, de manera que nuestra salvación es eterna y definitiva. El nuevo pacto de Cristo Jesús es eterno y definitivo, porque su sacrificio y perdón son efectivos, eternos y definitivos. Un nuevo nombre hay escrito en gloria. ¿Cuál es? Yo sé que el mío está escrito en gloria. ¿Y el tuyo? ¿Podrías tú también decir, ¿y soy yo? ¿Podrías tú también, como desde el verano los jóvenes han estado diciendo, yo soy, yo sé quién soy, porque el gran yo soy me dice quién soy yo? Él promete salvación. Un sumo sacerdote perfecto para una humanidad imperfecta, para los mayores que somos nosotros y los menores, para los que somos de allá como los que son de acá. El perdón perfecto. Cristo Jesús es pues central en todo, es superior en todo y ha traído un pacto nuevo, un pacto superior, el pacto del Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque tú has hecho todo nuevo. Qué bueno, Señor, es saber que somos perdonados. Padre, que no nos has olvidado. Padre, qué bueno saber que tu ley está en nuestras mentes y ha sido escrita en nuestros corazones. Que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Que te podemos conocer de manera personal, desde el menor hasta el mayor. Que nos has perdonado de nuestras injusticias y que nunca volverás a traer a memoria nuestros pecados y maldades. Señor, te pido que nos ayudes a encarnar esta realidad. Padre, en nuestro corazón debe haber un agradecimiento constante, porque muchas veces, Señor, hemos devaluado lo que realmente el Evangelio es. Y es probable que aquí alguno de nosotros nunca haya escuchado el Evangelio, que toda la humanidad pecó, que somos pecadores, que nos enemistamos con Dios, pero que tú, Señor, quieres traer paz. Que tú, Señor, ante la muerte que el pecado trajo a la humanidad, te entregaste como sustituto, Señor, de la muerte que debíamos morir. Y, Señor, tú moriste en nuestro lugar para darnos vida en tu lugar.
Tú fuiste a la cruz que nosotros merecíamos para darnos la gloria que no merecemos. Padre, que tu gracia es perfecta, preciosa, y tu sacrificio, Señor, y tu salvación son eternos, son duraderos y son sí y amén. Oh Señor, te pido que perdones nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a vivir para ti, a crecer en madurez, a crecer en conocimiento de tu palabra. Padre, si alguno de nosotros no te conoce como Señor y Salvador personal, que ha entendido que sí es verdad que hay pecado en su corazón, pero que tú quieres perdonar y un perdón perfecto, si hay alguien aquí que por primera vez ha oído esto, Señor, pido que toques su corazón y que Él quiera recibir tu perdón. Porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque donde abundó el pecado, la muerte, sobreabundó la gracia, la vida. Si por primera vez has oído este mensaje de salvación, has entendido que eres pecador, pero que Cristo Jesús te quiere perdonar y quiere que seas parte de este pueblo suyo. Si has entendido que solo Él te puede perdonar, ¿por qué no le pides perdón por tus pecados? ¿Qué tal si le dices ahí en el lugar en el que estás, con los ojos cerrados y ni siquiera con necesidad de mencionarlo en voz alta? ¿Por qué no le dices: Señor, es verdad que soy pecador, es verdad que necesito de un Salvador, pero de un Salvador perfecto, cuyo perdón sea pleno y efectivo, eterno, aquel que trae vida, y he entendido que solo Cristo Jesús me puede salvar? Por eso te pido que seas Señor y Salvador de mi vida. Padre, te pido que me perdones, que me hagas nuevo, como has hecho todo nuevo, y que este pacto nuevo que has traído a la humanidad sea una realidad en mi vida. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros quizás ya hemos hecho esto. Te pido, Señor, que si alguno ha entendido hoy que es necesario que haya cambios en su vida, te pido, Señor, que también pueda hoy volver al Padre, como aquel hijo pródigo que volvió donde su padre, y pueda volver a saberse, a entenderse perdonado, a sentir ese perdón perfecto y pleno que solo tú das. Señor, queremos comprometernos más contigo y queremos, Señor, que sigas reinando cada aspecto de nuestra vida. Por eso te alabamos y te glorificamos por todo cuanto has hecho, por el pacto nuevo que has traído, por tu obra en la cruz, por este ministerio de reconciliación que solo tú podías hacer y que ya has hecho y que es una realidad en nuestras vidas. A ti sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si es primera vez que has oído el Evangelio, quieres saber más, por otro lado, has aceptado esta realidad del perdón de los pecados de Dios en tu vida, puedes hablar conmigo, estoy a plena disposición. Si no quieres hacerlo hoy, pero durante la semana quieres hacerlo, por favor ponte en contacto conmigo y nos ponemos de acuerdo para hablar de estas verdades de la palabra de Dios que cambian y transforman a la humanidad y nos transforman de manera personal. Que el Señor os bendiga.